Lo dijo en la primera hora. 7:40 de la mañana, gracias a nuestra audiencia que interactúa con nosotros y está conectada a través de nuestras diferentes posibilidades, las frecuencias de Armónica FM en buena parte del país, nuestra señal de internet por armónica.com, nuestras plataformas de primera plana en Facebook y también en YouTube. Gracias por la sintonía. Recibimos a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, qué gusto, bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días con todos, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza de asistir a este espacio informativo. Bueno, empecemos desde lo general para luego ir particularizando algunos temas. ¿En qué tramo se encuentra la organización del proceso electoral que está a la vuelta de la esquina? Estamos a un mes y medio de ir a las urnas el 21 de abril para pronunciarnos en consulta popular y referéndum constitucional. Sí, y mejor hacer esta aclaración porque el CNE está trabajando paralelamente con dos procesos electorales, las de las elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente de la República, que será el próximo año, y efectivamente lo que tú acabas de decir, la consulta popular, que ya estamos corriendo contra el tiempo porque el 21 de abril iremos a las urnas a contestar 11 preguntas planteadas a los ecuatorianos. En este momento estamos en la fase de calificación de las organizaciones políticas y sociales que se están inscribiendo para poder participar en la campaña, ya sea a favor del sí o a favor del no. El día de mañana nosotros en sesión de pleno informaremos cuáles de estas que postularon para participar en la campaña califican o no. 21 en total. 21 en total que han pedido participar en esta campaña electoral. Algunas por todas las preguntas, otras por pocas preguntas. ¿Tiene el desglose usted a la mano, presidenta? Bueno, si hay tiempo. Por favor, dele, claro que sí. Si recién empezamos la entrevista. Bueno, a ver, tenemos que me pide participar por el sí, por todas las preguntas, es decir, por las 11 preguntas que hay. Y es bueno, y voy a aprovechar este espacio, es mejor para la ciudadanía identificar que debemos preguntas que van con nombres del alfabeto. Entonces, es de la A hasta la K, que son 11 preguntas. Entonces, va a hacer campaña, ha pedido hacer campaña por el sí, por todas las preguntas. Creo también va a hacer campaña por el sí, por todas las preguntas, por todas las 11 preguntas. Movimiento Amigo va a hacer campaña para las preguntas A, B, C, F, G, H, I, J, K por el sí, y D y E por el no. Hará campaña de esa manera. Avanza va a hacer campaña por el sí, por todas las preguntas. Pachacuti, no, por todas las preguntas. Partido Socialista hará campaña por el no, solo por la pregunta E. Solo para eso se registró. Solo para eso se registró, sí. Del otro no dirá nada. Unión Nacional de Trabajadores de Educación, UNTE-UNE, hará campaña por el no, por las preguntas que están en el casillero D y E. La Confederación Nacional de Comunas hará campaña por el no, por las preguntas que están en el casillero D y E. Unión General de Trabajadores también hará campaña por el no, por las preguntas que están en el casillero D y E. Mientras que el Comité de Empresas de los Trabajadores de Petroecuador hará campaña por el sí, por todas las preguntas. Pueblo Montubio del Ecuador hará campaña por el sí, por todas las preguntas. ¿Qué pasó con la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Porque entiendo que ellos habían solicitado formulario, pero finalmente no sé si no presentaron toda la documentación junto con el Partido Social Cristiano, que bueno, ese creo que ni siquiera solicitó formulario. Sí, perdón, me faltaba algunas organizaciones más. Hay Partido Social, perdón. A ver, vamos, voy a terminar ha habido más. Confeniae hará campaña por todas las preguntas. Por el no. No, perdón, hará campaña por el no, solo por la pregunta E, que está en el casillero E, por el resto hará campaña por el sí. La Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas, FEI, hará campaña por todas las preguntas por el no.
La Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador dirá no a las preguntas que está en el casillero DIE, por el resto no dirá nada. La Asociación Jurídica Social Renovación dirá sí por todas las preguntas. Fundación Acción Social Perla Precisa o Preciosa, Precisa. No, Perla Preciosa debe ser. Dice precisa. Ya, yo también me confundo. Es que si es Perla es preciosa, digo. Claro, ¿no? Precisa es. Perla precisa. Ya. Sí, hará campaña por el sí por todas las preguntas. La Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Amaru hará campaña por el sí por todas las preguntas. Y el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas hará campaña por las preguntas, por el no por todas las preguntas, dirá no el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas. Eso es lo que tengo hasta ahora, el registro. El resto que no consta en esta lista no tiene la intención de participar formalmente, diría yo, o inscribirse en el Consejo Nacional Electoral por las campañas, ya sea por el sí o por el no. Pero lo que preguntaba Belkis es que Revolución Ciudadana pidió formularios, pero finalmente no se registró. Sí, eso me acaba de decir, no se registró, así como otras organizaciones también seguramente pidieron, pero estos, así es, no completaron el proceso. ¿De qué depende la calificación? Porque obviamente hay un registro, esto tiene que ser conocido con el Pleno, me imagino yo que habrá un informe jurídico y se procederá a la calificación para que puedan participar en esta campaña. ¿De qué depende esa calificación, Presidenta? Sí, son algunos requisitos que tienen que cumplir. Por ejemplo, hay organizaciones como dice Revolución Ciudadana, pidió los formularios, no presentaron, pero deben tener la personería jurídica vigente, que los que se tiene que verificar, que no estén inmersos en prohibiciones. Por ejemplo, la constitución de una organización social, en algunas dice no participan en eventos políticos, electorales, entonces si tiene la intención de participar y su estatuto lo prohíbe, ya no califica y no cumple el requisito. Eso básicamente sería los requisitos que necesitan para poder calificar, y otros que tienen que inscribir, deben tener el representante legal, el que hace el director financiero o el responsable económico financiero, y todos esos requisitos deben haber presentado en el pedido para ser parte de esta campaña, y si no lo cumplen se los rechaza. Pero hay la posibilidad que, si bien el Consejo Nacional Electoral puede resolver, ya sea a favor de calificar o no calificar, esta resolución siempre está dispuesta a ser impugnada o apelada incluso al Tribunal Contencioso Electoral, y es quien define al final exactamente quiénes quedan en firme calificados para participar. Presidenta, de otro lado, el calendario está avanzando en cuanto a sus hitos, ya lo hemos visto, la inscripción de las organizaciones para participar en la campaña, se definió también la invitación para la observación electoral, tuvimos recién también la designación de miembros de juntas receptoras del voto. ¿Cómo está avanzando el calendario respecto del presupuesto? ¿Está avanzando sin recursos? A ver, nosotros tenemos recursos limitados. Recién hoy empezaremos con los procesos administrativos internos para que estén subidos al sistema del CERCOP, al CERCOP, para que puedan participar nuestros oferentes, productos y servicios. Tenemos un retraso de 6 días, que para nosotros son días de oro. Habíamos advertido al Ejecutivo que debíamos tener el 100% de los recursos a partir del 1 de marzo. Es decir, los 60 millones. Los 60 millones. Y ahí yo sí quiero ser enfática. El Consejo Nacional Electoral presupuestó de forma muy austera, responsable, con un presupuesto referencial histórico de los últimos 2 procesos electorales, es decir, seccionales y anticipadas. Y digo esto muy austero porque lo hicimos inclusive a pesar de tener 200,000 electores más, que significa más papeletas, más documentos electorales, más mesas, más personal para atender más juntas receptoras del voto, ¿verdad? A dar apoyo, coordinadores de mesas. A pesar de ello, el presupuesto ha sido calculado tomando como referencia los 2 procesos anteriores que menciono. Sin embargo, y en esto quiero ser muy enfática, cuando se envía el presupuesto, dentro del presupuesto general del Estado, que está en manos de la Asamblea Nacional, arbitrariamente, unilateralmente, de forma inconsulta,
El Ministerio de Finanzas pone en su presupuesto que son 40 millones y con eso vea el Consejo Nacional cómo llevar adelante las elecciones. Eso es ilegal, es inconstitucional porque se debe respetar la autonomía, la independencia de los poderes del Estado y al menos nos hubieran llamado por teléfono a consultar aproximadamente cuánto costaría. Esto no sucedió y ahora nos pusieron 40 millones y ya. Aquí el argumento que expresó el viceministro de Economía, si no me equivoco, fue que el presupuesto del Consejo Electoral llegó tarde, llegó después cuando ya se había definido la proforma y enviado a la Asamblea. Pero usted dice no hubo ni siquiera una consulta previa entre instituciones. El viceministro dice está en lo correcto, porque nosotros no podíamos sesionar y tener un presupuesto de consulta popular en el mes de diciembre, en el mes de octubre, donde ya hay que mandar los presupuestos para que vaya a la Asamblea Nacional. Pues no teníamos todavía ni siquiera el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero para esa fecha ya tenían una proyección como Consejo Electoral. Trabajábamos, sí, aproximadamente trabajábamos en eso, salía 55, 60, un poco más, no teníamos la proyección de cuántos electores había más, teníamos más. Ustedes saben que el registro electoral fue cortado o actualizado a finales del mes de enero, más o menos, se incrementaban jóvenes, entonces nosotros teníamos una estimación con lo que se podía tener como referencia, algunos que son como costos fijos, digamos, la integración de la papeleta, el courier para mandar, etcétera. Pero jamás nos llamaron a una reunión a decir aproximadamente cuánto. Por lo menos por cortesía, dice usted. Mire, por respeto a la independencia de poderes. Una coordinación mínima. Coordinación mínima y también por responsabilidad a ver cuánto van a poner, pero siempre ha sucedido esto con el Ministerio de Finanzas, que ellos creen que ese es el presupuesto que se va a ejecutar y luego vienen los ajustes. Pero bueno, ya sucedió y ya no hay más que decir sobre aquello. Hemos estado trabajando de forma insistente para que nosotros podamos subir estos procesos, estamos con los tiempos ya en contra. El día... Si me dan, por favor, esa para no equivocarme. Hasta eso, presidenta, hasta eso, rapidito. Usted dijo, estamos con 6 días de retraso, sin asignación presupuestaria alguna, es decir, ¿no se ha desembolsado nada hasta el momento? Nada, el día de ayer tuvimos ya la aprobación de una reforma que lo hicimos sobre los 40 millones de dólares para empezar con algo, porque yo no me podía quedar esperando que efectivamente convencerles, entre comillas, a los funcionarios, a los técnicos, a los mandos medios, de que efectivamente ese es el presupuesto real. Hemos logrado tener ya la certificación, los procesos están siendo subidos entre ayer y hoy, todo lo que tiene que ver con material electoral, paquete electoral, papelería, etcétera, todo lo que tiene que ver con la integración del paquete electoral, si me dan las fechas por favor de cuándo tienen que irse los paquetes y cuándo tienen que estar integrados los documentos. ¿Qué pasa con la contratación de personal, por ejemplo? Ya, entonces, a ver, ¿qué hemos subido hasta ahora con lo que logramos llegar a algo de acuerdo? Paquete electoral, integración del paquete electoral, courier, un porcentaje de personal que sí ya se está contratando para las provincias también y básicamente los recursos que tienen que ir al Instituto Geográfico Militar para que se puedan empezar a hacer las papeletas, que es lo que a nosotros nos da muchísima urgencia. Digo esto porque nuestra angustia, porque nuestra desesperación. Tenemos que llevar adelante elecciones en 60 días. No podemos pasarnos más de eso. No podemos modificar porque es mandato de ley, es orden de la Corte Constitucional y nosotros debemos enviar los kits técnicos el 22 de marzo para el exterior. O sea, en 2 semanas. En 2 semanas. ¿Cuánto tiempo se demora? Yo le pregunto a cualquier funcionario público o de la empresa privada, ¿cuánto se demora la adjudicación de un proceso de contratación? No, 2 semanas, son 45 días. Y nosotros... Aún en emergencia. Nosotros con circunstancias especiales reducimos los tiempos mínimos para subir, para revisar las propuestas, para dar respuesta a las preguntas que se tienen que hacer de forma transparente, pero hay plazos mínimos de 2-3 días, y eso nos pone contra el tiempo. Sobre eso estamos todavía
exigiendo para que nuestros técnicos trabajen día y noche y puedan cumplir con esto, los términos de referencia. Si es que alguien impugna en el proceso de contratación y el proceso se cae o se detiene por cualquier circunstancia, no alcanzaríamos a las fechas previstas. El 22 de marzo ya tienen que estar los kits electorales para el simulacro que necesitamos hacer el 7 de abril para aprobarlos antes de ir a las urnas. Presidenta, si el presupuesto del CNE está aprobado por 60 millones y la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea contempla 40 millones para el proceso de referéndum y consulta popular, ¿qué va a pasar concretamente con esos 20 millones que faltan? Bueno, las conversaciones que han tenido nuestros funcionarios con los funcionarios del Ministerio de Finanzas es: vamos a arrancar con los 40 millones y luego ellos quieren sentarse a mirar rubro por rubro a ver si para justifica ver si se sigue recortando no. o no, o se justifica que asigne más recursos. Correcto, exactamente tal cual como lo manifiesta Fabricio. O sea, lo que usted me está diciendo entonces es que a esta hora, Finanzas, entre estos 40 y no quiere dar más a no ser que sea justificado, eventualmente. Definitivamente, así es. Y así nos hemos pasado días y días justificando rubro por rubro, cuando es muy fácil mirar el histórico, las actividades que son recurrentes, son las mismas actividades de siempre. En ninguna de ellas se ha puesto rubros más altos, excepto de la Policía Nacional, que siempre ha recibido 2 millones, ahora ha propuesto 4. Sé que están arreglando internamente para que sean los 2 millones, pero en todas las actividades no se ha subido absolutamente nada, son los mismos montos, son montos referenciales, porque así me obliga a hacer un estudio de mercado y así ha sido la preparación de este proceso electoral. Esta situación no pondría en riesgo el proceso como tal, Presidenta. Eso por un lado. Correcto, el cumplimiento del calendario como tal y el proceso en sí mismo. O de otro lado, esto no generaría lo que ya hemos venido viviendo de procesos anteriores, que se vienen arrastrando deudas, es decir, no se corre el riesgo de que se sigan arrastrando deudas en lo posterior. Por ejemplo, tenemos una serie de preguntas por parte de ciudadanos que nos dicen, bueno, ¿qué ha pasado con el pago a los MJRB que todavía no se ha terminado de cancelar? Sí. Las deudas siguen existiendo, algunas desde el 2020, de las elecciones seccionales 2023, se debe a medios, se hizo un esfuerzo, sabemos que el Ministerio de Finanzas pagó alrededor de $3 millones de los promoción electoral del 2020, no, de las anticipadas, si no me equivoco, pero hay deudas pendientes como miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Cuánto se debe hasta ahora en el global? A ver, hay números y números, porque también hay que considerar exactamente solamente del proceso electoral de anticipadas alrededor de 3 millones, pero a eso se suma, que no podemos dejar por fuera, las deudas por el fondo partidario, deudas de promoción electoral. Entonces esto llegaría alrededor de $6 millones, pero así deudas del proceso de proveedores es alrededor de 3 millones, que se ha ido pagando de a poco, pero hace más de 10 días no se ha pagado absolutamente nada, o más, no se ha pagado nada a los proveedores, la deuda en general, sin tomar en consideración que esas son deudas nuestras o que nosotros ya pagamos y que el Ministerio de Finanzas no ha efectivizado, no hace el clic para que asomen las cuentas de nuestros proveedores. Pero sí voy a aprovechar este espacio para decir lo siguiente: también el Ministerio de Finanzas tiene deudas con los proveedores de IGM, tiene deudas con los proveedores del Ministerio de Defensa, con los que hicieron contratos las Fuerzas Armadas para dar los servicios para el proceso electoral anterior. Entonces, en teoría, es una parte del monto que yo le digo es del CNE, pero tienen de los procesos con las Fuerzas Armadas y con el Ministerio de Finanzas. Tiene estas deudas acumuladas. Tiene deudas acumuladas y hay que devengar eso. Es responsabilidad, Belkis, es responsabilidad del CNE, o mejor dicho, no tendría que ser responsable el CNE con este escenario que usted plantea, el hecho de que no les pagan a los miembros de las juntas receptoras del voto. A ver, nosotros hemos pagado, lo que no se hace es efectiviza por parte del Ministerio de Finanzas, porque cuando nosotros ya salió el trámite de ustedes. Ya salió el trámite. Y ya depende de Finanzas que pague. Que les deposite, porque nosotros dijimos está todo bien, está en regla, páguese, se generó el CUR, el famoso el CUR de pago. El CUR de pago, que no, en nuestras cuentas ya no hay Hemos nada de deudas. Hemos escuchado el término CUR de pago un montón de veces en los últimos meses, porque incluso hoy va a haber un plantón de proveedores que no les paga el Estado justamente
precisamente por eso. Entonces, ustedes han generado el CUR de pago y ya salió del ámbito del CNE. Así es. Y Finanzas no paga. Así es, correcto. Correcto, a mí me han llamado los proveedores, páguennos, mire, yo ya le pagué, es Finanzas quien no hace el depósito, porque yo ya tuve la certificación, generé el CUR de pagos y ya de mi cancha salió. Eso querría decir que usted no, con esta explicación, usted no podría decirle a quienes os están preguntando cuánto pagan a los miembros de las juntas receptoras, cuándo van a pagar. No hay una fecha. Correcto, así es, así es. Todo está en manos del Ministerio de Finanzas. Yo muchas veces por interno en las redes sociales les contesto, no sé quiénes serán, creo que es muy justo, es un derecho que reclaman y tengo que decirles, lamentablemente es el Ministerio de Finanzas quien es el que tiene que hacer el depósito y hacer efectivo en sus cuentas. Si aún se le debe al IGM, ¿qué va a pasar con el proceso de impresión de papeletas, por ejemplo, y documentos electorales? A ver, nosotros no le debemos al IGM. Bueno, no, pero hay una deuda, que existe en todo caso. Claro. Entonces el IGM a mí no me puede reclamar, tiene que reclamar al Ministerio de Finanzas. Pero el contrato es con ustedes, ¿no? Claro, pero yo ya le pagué, yo ya le entregué todos los recursos en papeles al menos. Pero bueno, más allá de la broma, porque la verdad es una situación muy complicada para nosotros, el IGM ya está participando, ya estamos haciendo todos los ventajosamente. Hacer toda la papelería, la impresión de papeletas con el IGM es de régimen especial, me acorta los tiempos sustancialmente y eso a mí me da algo de respiro, pero nunca es bueno, no es saludable hacer las cosas al apuro bajo presión del tiempo, porque pueden haber errores y eso demora más. En todo caso, ya tenemos experiencia, ellos están conscientes de eso, van a recibir esto. Ahora viene un segundo momento y lo quiero decir públicamente porque es muy fácil criticar y decir no hacen, no pagan, no vienen, no se va y empezar. Y es bueno que la ciudadanía sepa. Esta es una primera parte. La segunda parte es que de aquí, máximo, exagerando, en 10 días, una vez que nosotros firmemos los convenios con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, IGM o los contratos con las empresas proveedoras, inmediatamente, ahora sí, ahí viene lo difícil para el Ministerio de Finanzas. Tienen que entregar los anticipos para que arranquen con las actividades que se comprometen en esta adjudicación de los contratos. Y eso sí es efectivo y tiene que estar en las cuentas estos anticipos con las que nosotros firmaremos los convenios y los contratos con nuestros proveedores. No más de 10 días. Mire, el 22 de marzo ya deben estar los kits técnicos. El 25 de marzo ya tienen que irse los paquetes completos al exterior para que pueda haber en elecciones. Porque si no, no llegan. Si no, no llegan. 25 de marzo. 25 de marzo. Son 3 semanas. Y estamos 6. Y, no, ni me digan qué día estamos, porque yo... 6 de marzo. 6 de marzo. 20 días. Aniversario de la Revolución Marxista. Tienen 3 semanas. Estamos contra el tiempo. Realmente se han perdido valiosos días. Pero ya el IGM tiene los diseños y todo. Hemos adelantado, sí, porque ya se aprobó en el CNE los colores, el tamaño de la papeleta, en esas cosas más internas de ellos. Están avanzando, pero no van a hacer absolutamente nada mientras no tengan el efectivo en sus cuentas, porque así es el contrato o el convenio con el IGM. Si no tienen el efectivo para comprar todos los materiales, tinta, contratar al personal que ellos también necesitan y un sinnúmero de insumos que necesitan para poder imprimir, las seguridades que hay que poner en las papeletas, en las actas, todo eso, si no tienen el efectivo y además tienen una deuda de atrás, ¿cómo pueden avanzar el IGM? Estas fechas entonces difícilmente se van a cumplir, Presidenta. Yo espero que sí, realmente espero que sí. No sé cómo, pero tenemos que cumplirlo porque no podemos aplazar. En todo caso, iremos informando mientras avanzan los días cómo estamos con el fluidez de los recursos. Por eso le dije, esta es una parte que como quiera nosotros estamos trabajando, hemos subido los procesos con el IGM, como es régimen especial, vamos a alcanzar, pero el punto va a llegar más difícil será para el Ministerio de Finanzas, si el ministro me está escuchando. Dentro de 5 días máximo, exagerando 10, tiene que tener el efectivo para entregar los anticipos de todos los convenios que nosotros y contratos vamos a suscribir en los próximos días. Le puedo asegurar que en Finanzas sí están escuchando esta entrevista. Presidenta, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y esta aproximación a lo que se viene, ¿no? Los tiempos son cortísimos, en un mes y medio iremos a las urnas, pero hay una alerta que genera la presidenta del Consejo Nacional Electoral respecto del tema presupuestario. Si no hay la plata, no pueden contratar. Si no pueden contratar, todo se puede retrasar.
confía en que esto no ocurra. Gracias a nuestra invitada, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.